¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos míos. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este video que vamos a hacer un poco diferente. Y es que en esta tarde les vengo a mostrar cómo vamos a hacer el unboxing de este artefacto que tienen enfrente de ustedes, un sistema de vigilancia para el hogar. Así es, ahorita lo que vamos a hacer va a ser solamente destapar, energizar, preconfigurar para corroborar que este sistema de vigilancia que tenemos funciona correctamente. Es un sistema para el hogar. Lo que vamos a encontrar aquí adelante prácticamente es todo lo que necesitamos para instalar un sistema de vigilancia para un hogar sencillo, ya que cuenta con los accesorios que se muestran aquí enfrente, que son dos cámaras de tipo bala y dos cámaras en domo, así como un NVR. Y pues bueno, ya todo lo que tiene en la parte de adentro viene aquí, lo cual vamos a ir explicando poco a poco conforme vamos a hacer el unboxing de este producto. Así que si quieren ver la configuración inicial de todas las partes que componen este equipo, quédense conmigo a ver este video. Pues muy bien, vamos a abrir para ver qué es lo que contiene. Que ya, como les había comentado, en la parte de este equipo ya viene prácticamente todo lo necesario para hacerlo funcionar. Podemos ver que en esta primera caja vienen incluidos sus cables Ethernet, ya que los equipos que conforman este sistema de videovigilancia son con características PoE. Así que toda la parte de transmisión de datos y energía para poder prender las cámaras va a través de cable Ethernet, que incluye ya nuestro kit. Si mal no recuerdo, son rollos de 18 metros, cada uno es categoría 5 el cable. Y como podemos ver aquí, pues tenemos una de nuestras cámaras Domo, que son de 4 megapíxeles. Podemos ver en la parte frontal sus luces LED infrarrojos, así como su sensor para que estos se iluminen automáticamente dependiendo la intensidad de luz. Así que vamos a ir colocándolas de este lado. De igual manera tenemos las cámaras tipo bala, de igual manera de 4 megapíxeles con sus LEDs frontales. Tenemos dos cámaras de este tipo. Y tenemos una pequeña guía con accesorios para hacer su anclaje a la pared. Y bueno, accesorios para poderlas colocar en la pared las cámaras, con un pequeño protector que cubrirá del polvo y la humedad la unión o la conexión más bien de los puertos Ethernet de la cámara. Mientras que en la otra caja vamos a tener el cerebro que va a controlar las cámaras y hacer el almacenamiento de video que estas graben. Incluye ya un cable HDMI, así como el NVR, como se puede ver aquí, con un puerto frontal USB, un par de luces indicadores LED. De igual manera tiene botones en la parte de enfrente para hacer su control o administración desde el propio NVR. Y en la parte de atrás vamos a poder encontrar que tiene una salida de audio, tiene la entrada de alimentación a 48 volts, ya que la caja de igual manera incluye el alimentador a 48 volts, 1.85 amperes. Tenemos un segundo puerto USB, ya sea para poder conectar una USB o algún periférico como un teclado o un ratón para poder controlar las características de este NVR. Tenemos dos salidas de video, uno a través de HDMI, otro a través de VGA. De igual manera tenemos un puerto para poder conectar vía Ethernet a nuestro módem o router de nuestra casa, ya que tiene la característica este sistema de poder ser monitoreado a través de alguna aplicación por medio de internet. Tenemos un puerto SATA para conectar una unidad de almacenamiento externa, y como ustedes pueden ver aquí tenemos los puertos Ethernet. Son 8 puertos Ethernet con características PoE para poder conectar nuestras cámaras, que como ya les mostré viene con 4, 2 tipo domo, 2 tipo bala, el cual vamos a energizar para ver de primera instancia cómo es que nos muestra el energizado de este sistema. Y este kit ya nos incluye un ratón para poder hacer la previa configuración sin la necesidad de adquirir otro por ahí. Y pues bueno, ya viene de igual manera con un cable Ethernet de una distancia un poco más corta para poder hacer la conexión a nuestro módem, que ese ya lo estaremos viendo en un futuro video más. Primero que nada, lo que vamos a hacer va a ser energizar la fuente de poder. Una vez que esté energizada, vamos a conectarlo al NVR. El NVR en la parte frontal va a encender sus LEDs. Posteriormente vamos a conectar nuestra fuente de visualización, que en este caso va a ser a través de un cable HDMI, y vamos a prender la tele en donde está conectado ahorita nuestro NVR. Y esa es la primera pantalla que nos muestra nuestro sistema. Por ahora lo único que voy a hacer va a ser conectar el mouse, recordando que este venía con nuestro sistema. Ahora sí ya aparece el mouse, lo cual para poder avanzar nos pide crear un password.
voy a ponerle simple un password muy sencillo para efectos prácticos. Aquí vamos a confirmarlo y le damos en Next. Viene una configuración muy sencilla, aquí lo voy a poner en español. Solamente he cambiado el lenguaje, la resolución, los demás parámetros los voy a dejar tal cual se muestra. Ha cambiado la resolución de la visualización, le damos en aceptar y como pueden ver aquí, este NVR ya viene con un disco duro integrado de 2 terabytes. Lo seleccionamos, le voy a dar en iniciar para que le haga un formato rápido. Se está formateando el disco y posteriormente le doy en siguiente. Aquí son características de acceso a la red, lo voy a dejar tal cual. Posteriormente vamos a ver esta configuración y aquí es donde se deben demostrar los dispositivos que están conectados al NVR, por lo cual es lo siguiente que vamos a hacer. Como les comenté, este sistema, estas cámaras se alimentan a través de PoE, son 4 megapíxeles, son resistentes a la intemperie, así que para hacerlas funcionar lo único que hay que hacer es conectarlos a través de este cable. En la parte posterior vamos a conectar la primera cámara al puerto número 1 con nuestro cable Ethernet. Conectamos el puerto número 1 y el otro extremo lo conectamos a la cámara. Se puede ver como en la parte de atrás nuestro puerto empieza a iluminarse y en la pantalla le vamos a dar en actualizar y se puede ver que la cámara número 1 aparece ya dada de alta. Entonces ese mismo procedimiento voy a hacer con las cámaras restantes. Voy a poner la cámara número 3. Si logran apreciar, la tercera automáticamente se dio de alta, al igual que la segunda, y sin darle en actualizar, si nos esperamos un poco más, la otra se va a dar de alta automáticamente. En este caso le voy a dar a actualizar para que actualice el estatus de todas las cámaras y aquí se puede ver la dirección IP que automáticamente este sistema le asigna, así como su dirección MAC. Y pues bueno, si quisiéramos renombrar estas cámaras, aquí le pondríamos el nombre de la zona en donde posiblemente se colocarían. Le damos en siguiente. Este sistema tiene la característica de poderle configurar unas alertas para que sean enviadas a través de email, ya que este sistema tiene detección de movimiento, como en un futuro video lo voy a mostrar. En este caso simplemente es la configuración inicial, por lo cual voy a omitir todas estas configuraciones. Muy bien, como les comentaba, este NVR tiene para conectar 8 cámaras. Ahorita simplemente lo voy a configurar para que se vean las 4 que vamos a ocupar para este sistema. Como podemos ver aquí, cada pantalla muestra las características que son de 4 megapíxeles, el cual podemos ver que ya las cámaras están grabando. Y bueno, así es la configuración tan rápida para poderla hacer funcionar este sistema. Una característica de estas cámaras igualmente es que tienen visión nocturna. Ahorita he apagado las luces de la habitación, en el cual se puede ver cómo la imagen se ve iluminada por los LEDs infrarrojos que tienen las cámaras en la parte frontal, que gracias a la cámara se logra apreciar cómo estas se iluminan para tratar de reproducir lo más nítido posible el video que graba durante la noche. De igual manera, el sistema tiene un menú para poder hacer las configuraciones previas mostradas, en donde de igual manera nos muestra las cámaras que tiene conectadas, las características de las pantallas de cada una de las cámaras, la calidad del video, la calidad de grabación de cada una de estas cámaras se puede ajustar. Se le puede de igual manera poner un itinerario de grabación, ya sea que siempre estén grabando y almacenándose el video en el NVR, o que estas graben cuando detecten algún movimiento. Esta grabación puede ser independiente por canal. Tenemos la opción de búsqueda para reproducir o buscar en un tiempo determinado algún video previo que a nosotros nos interese. Tiene configuraciones de red, tiene un sistema de gestión de alarma, internet, ya sea por detección de movimiento, por algún itinerario que nosotros le ajustemos, si tiene alguna pérdida de video de alguna cámara. Y bueno, si queremos hacer excepciones para que no nos mande alarmas, de aquí en esta forma es donde se configura. Tenemos las características del dispositivo, que en este caso es las características de nuestro disco duro, que ya les había comentado, viene de 2 terabytes, puede ser ampliable hasta 4 terabytes, dándonos más tiempo de grabación. Tiene ajustes del sistema en general, por usuario se les pueden
crear usuarios para tener información al sistema, un apartado de mantenimiento para hacerle un autorreinicio y por último pues la pantalla para poder apagar, reiniciar o bloquear el NVR. Como pueden ver, realmente es un sistema bastante sencillo de configurar. Prácticamente con solo conectándolo y echándolo a andar ya tenemos un sistema de monitoreo para casas, en donde bueno, ya en futuros videos les voy a mostrar la instalación y la configuración para poder rotar las imágenes y configurar el nombre de las cámaras y todos los parámetros de acuerdo a las necesidades que nosotros requeramos. Como ustedes pueden ver, realmente es un equipo bastante sencillo, pero con mucho potencial de configuración para que nosotros mismos podamos instalarlo en nuestros hogares. No necesariamente tiene que ser alguna instalación muy costosa con un conocimiento bastante específico, sino simplemente para un hogar es realmente sencillo. Pues bueno, mis hermanos, esto ha sido todo. Nuevamente les agradezco por acompañarme en este video y nos estamos viendo en un futuro próximo. Recuerden que siempre se les desea lo mejor y hasta pronto.